8:35 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día, Roselvis Vargas. Buenos días, Yuri, buenos días a nuestros compañeros y a la gente pues que todavía nos sintoniza, que está con nosotros desde las 7 y lo estará hasta las 10. Miren, yo tenía estos datos sobre la salud mental que había recogido hace algunos días y tenía la esperanza de que el tema estuviera desactualizado este sábado, de que no hubieran razones durante la semana para yo hablar del tema de la salud mental, de la violencia social en República Dominicana, pero resulta que no. Pasó todo lo contrario. Este tema yo lo tenía para el sábado pasado y esta semana pues el tema se me reforzó con unos datos que encontré de Uruguay, pues que se expusieron en el seminario internacional que se desarrolló allí llamado Salud Mental en Adolescentes. Este fue un evento que organizó la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y UNICEF. Señores, y la verdad es que el tema es alarmante. De repente hablar de salud mental parece un cliché. Hay mucha gente que no cree que en algún momento pueda tener algún padecimiento de salud mental y que de las personas que ya lo padecen pues no nos importan y lo desechamos. Por eso este tema yo entiendo que la gente muchas veces no le presta la debida atención. Pero hablemos del incremento de los problemas de salud mental y de la falta de psicólogos en la red pública. Miren algunos datos que encontré. La OMS estima que 1 de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por ejemplo, aquí nosotros somos 7. Imagínense ustedes. 1 de cada 4 personas en toda su vida. La OMS estima también que para el 2030, escuchen esto, las enfermedades de salud mental serán la primera causa de discapacidad. O sea, será la primera razón que, digamos, tendrá una persona inhabilitada para desarrollar algunas actividades cotidianas. La Organización Mundial de la Salud también señala que los 2 años de pandemia han agudizado la situación de trastornos como la ansiedad y la depresión que han ido en aumento. Y esto parece una oración muy trillada, que lo decimos ya como de costumbre. Señores, pero cuando uno se va a la intimidad de las familias y al día a día de las personas, son muchas las situaciones de ansiedad y depresión que encontramos. Lo único que hay personas que no lo admiten, y de eso voy a hablar al final, personas que no lo reconocen, o si lo reconocen y lo admiten, no tienen, digamos, el valor o la capacidad para buscar ayuda. Miren, por ejemplo, en España. En España, la Sociedad de Medicina de Familia dice que el 25% de las consultas de atención primaria son por trastornos mentales, el 25% en España por trastornos mentales. Pero en España, al igual que pasa en República Dominicana, depende mucho del bolsillo de la persona poder atenderse con un psicólogo, porque en ese país de Europa hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes en lo que ellos llaman la sanidad pública. Solo 6 por cada 100.000 habitantes. No encontré el dato aquí en República Dominicana de cuántos hay disponibles en salud pública. Sí encontré muchas publicaciones que dan cuenta de que hay poco en relación a la cantidad de personas que acude a la red de salud pública. En Uruguay, por ejemplo, que ya les citaba este seminario internacional, el representante de UNICEF en Uruguay dijo, que a mí me parece bastante serio, que el 13% de los jóvenes, de los adolescentes a nivel mundial han sido diagnosticados formalmente con trastornos de salud mental. Él dice, por ejemplo, que el 40% de los adolescentes tiene problemas de ansiedad o depresión. Y ojalá que vayamos interiorizando lo que esto puede significar en nuestras familias. En República Dominicana, entonces, para que veamos el caso local, yo estuve buscando los datos oficiales y lo más actualizado que me encontré, lo decía al principio del programa, es el Plan Nacional de Salud Mental de República Dominicana 2019-2022, que fue elaborado bajo la gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que quiero externar en mi más sentido pésame porque falleció su esposa recientemente. Bueno, bajo la Administración de Salud Pública del doctor Sánchez Cárdenas, y en ese momento era encargado del Departamento de Salud Mental el doctor Ángel Vidal Almanzar, cuando se desarrolló este plan 2019-2022. Y miren, en el capítulo 3 de ese análisis, que es el más actualizado que encontré de la salud mental en República Dominicana, donde se plantea el estado de situación de la salud mental, iniciando, y ya lo decía hace un momentito, ellos dicen,
ahí que las informaciones de ese plan se realizaron de acuerdo a la data disponible en el año 2014. Y en este punto quisiera, si alguien de salud mental, de salud pública me pudiera llamar y ofrecerme algún documento, levantamiento o diagnóstico más actualizado, se lo agradecería, porque yo quiero pensar que sí lo hay. Yo no me quiero imaginar que estamos trabajando la salud mental con datos del 2014. Lo que plantea ese levantamiento es que aproximadamente el 20% de la población dominicana sufre trastornos de salud mental en ese momento, en el 2019, antes de la pandemia. Vayan ustedes a imaginarse por dónde andan los números. Para ese momento se reportó un total de 464.164 casos atendidos por depresión, casi 500.000 de personas atendidas por depresión. Imagínense la cantidad que no va finalmente, que se queda en su casa, que pasa su depresión en una habitación trancado, o los que se suicidan. Pero casi 500.000 atendidos, con una prevalencia estimada de 4,7% en la población general. El trastorno más frecuente de salud mental es la ansiedad, con un total a ese momento, a 2019, de 570.312 casos atendidos, para una prevalencia de 5,7%. Y entonces a la producción le digo que ojalá podamos conseguir en algún momento al viceministro de Salud Colectiva, al doctor Eladio Pérez, o al director del Departamento de Salud Mental, Alejandro Uribe, al actual, pues para que nos den cuenta de cómo va la ejecución de ese Plan Nacional de Salud Mental, porque hace un par de meses el ex director de Salud Mental que trabajó en la elaboración de ese plan, el doctor Ángel Almanzar, exhortaba a las autoridades pues que hicieran la contratación de un consultor externo, o que solicitaran, mejor dicho, a un consultor externo de la Oficina Panamericana de la Salud para evaluar ese Plan Nacional de Salud Mental y ver cómo vamos. Según el doctor Almanzar, él dice que se han perdido logros que colocaron a la República Dominicana como un modelo de atención a la salud mental en las Américas. Él estima que debería haber un centro comunitario de salud mental, por lo menos por cada 250.000 habitantes. Y yo pienso, por ejemplo, en el municipio de Jaina, que debe tener más o menos unos 200.000 habitantes, y yo me lo encontraría poco, un centro de salud mental comunitario para 200.000 personas, pero él estima que como mínimo es lo que debería haber. Y entonces yo me detengo en este punto, señores, para mostrarles, ya yéndonos al terreno y a casos prácticos, algunas señales evidentes de que esa situación ha crecido post pandemia. Cómo nosotros en el día a día estamos acudiendo a, digamos, comportamientos irracionales para resolver nuestros problemas y tratar las cosas. ¿Cómo estamos resolviendo los dominicanos nuestras situaciones? Rotura de cristales, hombres y mujeres que pretenden resolver sus problemas de pareja emprendiéndola a batazos o a pedradas contra el vehículo de su cónyuge, como el caso de la psicóloga que apedreó el vehículo de su pareja, y muchos otros más bien recientes, puñetazos y galletadas. Así estamos resolviendo cosas que deberían resolverse hablando. Persecuciones que terminan en un disparo en la cabeza de una de las partes involucradas tras un leve accidente de tránsito. Y me refiero al caso Leslie Rosado y el cabo de Boca Chica. O situaciones más leves de tránsito que terminan con un hombre apeándose de su vehículo y entrándole a galletadas a una mujer, como el caso del bravucón de Baní, Alexis Villalona. Otros casos de disparos y muertes, como el caso de un sargento de la Policía Nacional que mató a un raso de esa misma institución adscrito a la DGCET mientras jugaban dominó en Gualey hace un par de semanas. O el caso... Bueno, aquel. No, ese es otro. Ese No, ese es otro. Esto fue en Gualey, jugando dominó. Un raso de la policía mata a un cabo de la policía también adscrito a la DGCET. O en Santiago, la semana pasada, señores, Ramón Antonio Sánchez falleció cuando era trasladado a un centro de salud. Oigan esto, tras recibir un disparo en la cabeza que, según lo que se dijo en principio, fue porque tenía una discusión con su victimario por el atraso del pago de un alquiler de un vehículo. O sea, una gente le termina disparando a otra por el atraso del pago de un alquiler de un carro. Señores, pero miren ustedes si estamos tan mal cada vez más en nuestros comportamientos que ciudadanos aparentemente normales terminan matando y descuartizando gente y siguen como que no pasa nada, como el caso Caputo en Comendador, con la muerte del adolescente de 17 años, Sneider Dadu Poché, o el caso de Francisco Javier García Quesada, Anthony, quien mató a Jesús María Cuevas, y ya sabemos cómo duró 29 días ahí en su casa y la gente lo veía entrando y saliendo como que no pasaba nada.
Entonces, mi llamado es a que le demos importancia a esto y que nosotros particularmente tengamos el valor, porque hay que tener valor, primero para reconocer, bueno, y para eso se necesita también información y cierta capacidad para reconocer cuando uno puede tener alguna situación de salud mental, que una depresión y una ansiedad lo es, reconocerlo, admitirlo y luego dar el paso de buscar apoyo, de buscar un psicólogo. Eso de los